la cuestión de Dios es la cuestión más relevante que cualquier persona puede encontrarse, porque habla de la estructura misma de la realidad. Es decir, no estamos hablando aquí de que tendremos otra oportunidad para vivir, no estamos hablando aquí de verdades a medias, estamos apostando todo. El hecho de que estés respirando y estés viviendo es all in, todo adentro, no hay más. O sea, estás o no estás. Este es un juego de muerte, de muerte, de muerte total. No hay más. La gente nos hemos acostumbrado a vivir en una burbuja de seguridad psicológica, pero la realidad es que deberíamos de vivir en pánico total, porque segundo a segundo nuestra vida está en peligro constante. Nuestra vida estamos viviendo, y eso es inevitablemente, cada segundo es un segundo hacia morir. Y esta existencia está permeada de sufrimiento, completamente permeada de sufrimiento. Mucha gente se bloquea con la cuestión de Dios, principalmente la gente de esta época, porque es algo largo de explicar, pero las tendencias ideológicas han bloqueado la cuestión de Dios, la han hecho un tema tabú, y eso es algo que hay que comprender. No es cuestión de la modernidad, no es cuestión es cuestión de cómo en el mundo académico, y no me refiero específicamente a científico, puede ser las ciencias sociales, la filosofía, la izquierda, las políticas, las ideologías, etc., pues han permeado en toda la sociedad y la han hecho ver a Dios como algo tabú. Pero el punto aquí es, ¿qué es la realidad? Yo creo que una de las cosas más reales que cualquier persona pueda vivir es la realidad del sufrimiento y la realidad del mal. No me refiero al mal abstracto como o concreto de una entidad o de un ser, sino el mal. La gente que simple y sencillamente investiga los gulags o investiga acerca de los campos de concentración nazis, investiga sin intenta investigar sin que algo en tu mente se altere al ver todo el mal que se generaba. ¿De qué mal estoy hablando? Estoy hablando de aquel mal que se engendra de una acción concreta para producir sufrimiento innecesario, violento, aumentado a la máxima potencia posible que yo como libertad puedo infligir en la criatura o en la persona más inocente y que más puede sufrir en ese sufrimiento. Eso no es algo que tengas que imaginar, porque eso ha existido y existe y sigue existiendo. Ese grado antidarwiniano y completamente fuera de cualquier concepción naturalista, ese mal concreto que no puedes bajo ningún aspecto decir que es discutible, si en algunas ocasiones eso podría ser adecuado, correcto. Parte de ahí, el partir de esa base, de la inequívoca existencia del mal, nos hace también nos da una base para entender la estructura de la realidad, porque la estructura de la realidad no es para el ser humano las cosas nada más concretas, los átomos, la manera en cómo se presenta la materia de manera tangible. La realidad para el ser humano, que tiene conciencia y tiene potencias que visiblemente son superiores a aquellas que compartimos con otros seres naturales, la estructura de la realidad para nosotros es muchísimo más compleja y amplia. Incluye la conciencia, incluye la intencionalidad, incluye una escala de valores, porque todos tenemos una escala de valores por las cuales nos medimos. Si no existiera
Si no existiera una escala de valores, no haríamos absolutamente nada porque no existe algo, no existe algo superior a algo más. Si nos levantamos en las mañanas para ir a trabajar, es porque tenemos una escala de valores. Hay algo que valoramos, que queremos perseguir por encima de otras cosas. Igual si hacemos X o Y o Z, existe una escala de valores para nosotros, las cuales nos permite movernos. Somos seres con intencionalidad y conciencia. Significa que no son nuestros instintos los que nos mueven solamente, y no son nuestros instintos los que nos mueven solamente, sino que a nivel más profundo y más real nos mueven nuestro propio libre albedrío, nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad nos permite movernos. Entonces, bueno, todas las personas tenemos una escala de valores, todas las personas tenemos una estructura de la realidad muchísimo más compleja. Entonces el punto aquí es, la cuestión de Dios tiene mucho que ver con esto. Si no te estás preguntando cómo está conformada la estructura de la realidad, cómo la vives y cómo la experimentas y cómo la experimenta también el de enfrente y cómo lo contrastamos en comunidad, en nuestras propias historias, en nuestras propias conversaciones, si no nos encontramos con esa estructura de la realidad, estamos viviendo una falsedad y una mentira, y al final de cuentas no tienes otra cosa mejor que hacer que vivir. ¿Y en qué estás desperdiciando tu vida específicamente? Porque al final de esta vida, y este final puede ser hoy, mañana, pasado, en 10, 15 o 20 o 50 años, pues te vas a encontrar con la muerte. Te encuentras con la muerte. Este es un juego mortal y es un juego a tomárselo en serio. ¿Cuál es el problema? El problema es precisamente que la droga anestésica que vivimos hoy, que es la del entretenimiento, que es la del nihilismo, que es la de yo me meto en mis cosas, en mis asuntos y eso me va a proteger, en eso estoy seguro, en salir un poco con mis amigos, en tener pequeños objetivos mundanos que irme llenándome de cosas, de cosas y de actividades superfluas, pues nos sentimos en una burbuja de la cual no salimos. Pero la realidad es que fuera de esta burbuja occidental, entre comillas, que vivimos de materialismo, de que nos hemos rodeado de este materialismo, pues no dejamos de ser seres que nos estamos muriendo todos los días y seres que se tienen que topar tarde o temprano con la estructura de la realidad. Y la estructura de la realidad incluye sufrimiento, que se puede manifestar en muchas maneras, aún en la vida del más protegido, del más rico, del más poderoso, del más influyente, del más autosuficiente. El sufrimiento a base de una enfermedad, de una muerte, de una pérdida, de un fracaso emocional, de un millón de maneras, de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa muerte, eso nos va a ir enfrentando a la estructura de la realidad. De la misma manera, cuando nos enfrentamos ante la maldad misma frente a nosotros, nos va a enfrentar a la estructura de la realidad. Entonces, esa estructura, por eso no podemos dejar afuera la cuestión de Dios como parte de esta estructura. Aunque le tengas miedo o aunque no entre dentro de tu estructura mental actual ahorita, no es coherente descartarla. Entonces, lo que yo quiero decir es ser responsable. Ser responsable, toma tu vida en serio, hazte las preguntas que te tengas que hacer, salte de tu comodidad, date cuenta de la estructura de la realidad que está permeada de sufrimiento, que está permeada de dolor, que está permeada de enfermedad, y entonces hazte responsable de eso. El hombre más libre es aquel que se entrega a la verdad. El hombre más libre es aquel que se entrega a la verdad. Si tú te encuentras con esa verdad, si tú trabajas, porque al final de cuentas, cuando te encuentras que en la estructura de la realidad existe ese sufrimiento, esa enfermedad y ese mal que menciono atroz, la única manera de que encuentres sentido en tu vida es enfrentándolo. Cuando nos desenvolvemos en la vida como personas que buscan la verdad, como personas que buscan el bien,
que buscan cómo cargar con su vida y su responsabilidad, porque nos han llenado mucho la mente la idea de libertades, derechos, de este montón de cosas que nos llevan al yo, al nihilismo, al materialismo, al todo da igual, a la vida no tiene sentido. En esas vidas lo único que queda es sufrimiento y sin sentido. Nadie nos habla de ser responsables, nadie nos habla de entregar tu vida, nadie te habla acerca de entregar tu vida hacia la verdad, hacia el bien, hacia cómo puedo hacer que algo sea mejor para mí, sí, para mi familia, sí, pero también para mi vecino, también para el vecino de mi vecino, y sí para mi ciudad, y sí para mi país, y sí para el mundo. Nadie te dice. No es común que alguien te diga, ni es algo popular que alguien te diga, ¿cómo puedes tú enfrentar la vida de una manera con coraje, con bravura, con verdad? ¿Cómo convertirte en un héroe de tu historia? Que con el bien que uno mismo pueda hacer con su entorno, pueda crear un efecto dominó hacia afuera, un efecto donde si yo hago el bien por el otro va a estar mejor, y quizá también haga el bien por el otro y el otro va a estar mejor. ¿Qué puedo hacer yo para salir de mi comodidad, para salir de mi entorno de dominio y hacer algo para algo, y de hacer algo bueno para mí, sí, para mi familia, pero también para mi vecino y para mi ciudad y para mi entorno y para mi universidad y para mi país y para el mundo? ¿Cómo puedo yo salir de esta zona de comodidad y enfrentarme a eso? Es la única manera en que vas a encontrar sentido, porque la vida es sufrimiento. Todo mundo, sin importar quién sea, va a sufrir y va a tener una vida donde el dolor es algo que no puede jamás evitar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida para que ese sufrimiento valga la pena? Para que ese sufrimiento tenga sentido, para que ese sufrimiento no sea el que dicte si mi vida valió la pena o no, sino al contrario, cómo a pesar de ese sufrimiento la vida puede valer la pena, cómo a pesar de ese sufrimiento mi vida tiene sentido. Por eso la pregunta, el entender la estructura de la realidad humana, el entender esa estructura como seres humanos, somos muy miopes, tenemos en nosotros el fuego de Apolo, tenemos en nosotros el fuego de los dioses, por decirlo así, y lo estamos tirando para convertirnos en esclavos de la materia, para convertirnos en esclavos de lo más común y lo más... No puedo entender cómo la gente puede descartar la realidad que experimenta, cómo puede descartar la realidad que ve ante sus ojos, del bien, del mal, del sufrimiento, del deber, de la responsabilidad, del coraje para enfrentarse a la vida. ¿Cómo lo puede hacer a un lado? ¿Cómo podemos tener en nosotros el fuego de la conciencia, de la intencionalidad, del sentido, del entendimiento? Porque somos la conciencia del universo. Sin nosotros el universo no sabe que existe. ¿Cómo podemos tener el fuego de Apolo? ¿Cómo podemos tener ese fuego y descartarlo? No lo puedo entender. Pero aquí lo que yo quiero es que te des cuenta que la única manera en que tu vida va a tener sentido es enfrentándote al mal, enfrentándote al sufrimiento, enfrentándote al dolor.
¿cómo puedo yo, como libertad, como hombre, como voluntad, como ser, cómo puedo yo hacer de esta realidad algo más bueno, algo más noble, algo más digno, algo más bello, algo más justo, algo que se dirija o que apunte a la verdad, en vez de convertirme en parte del problema, en vez de convertirme en un estorbo, en vez de convertirme en alguien que justifica el mal o que justifica el sinsentido con apatía y con encerrándose en su mundo. Toma tu vida, salte de tu comodidad, de esa zona, de esa comarca, de ese pueblito de dominio que conoces, donde aparentemente todo está bien, pero se puede estar desmoronando a tu alrededor y tú eres simple y sencillamente un peón más de las circunstancias. Toma la responsabilidad de tu vida, de tus decisiones, de tu familia, de tu gente cercana, de la gente que te rodea. Toma tu piedra más pesada, y esto se lo prácticamente parafraseando a Jordan Peterson. Toma tu piedra más pesada y carga con ella, enfréntate a lo desconocido, enfréntate a la aventura y dale a tu vida un sentido que sea más allá de estar en tu pueblo, recostado viendo la tele y haciendo tus labores diarias. Transfórmate tú en la persona que puede cargar con su responsabilidad. Conviértete en la persona que puede transformar su realidad y la realidad de lo que le rodea, voltearle, jugarle, escupirle a la cara al mal, al sufrimiento y al dolor, y decirle: sí, a pesar de esto, tiene sentido mi vida por esto, por mis acciones, por todo esto que voy a hacer, por todo esto que estoy haciendo. La única manera de que tu vida tenga sentido es viviendo en la estructura de la realidad, no por algo la figura arquetípica del mal, como la teología judeocristiana lo reconoce como Satanás. Es el padre de la mentira, el padre del que tuerce la realidad, el padre de quien quiere torcer la realidad, quien quiere adaptarla a él mismo y no darse cuenta de cuál es esa realidad, no darse cuenta de la estructura de la realidad, no darse cuenta de que estás vivo, tus acciones importan, eres libre porque tus acciones importan, tus acciones modifican y afectan y impactan la realidad. Una decisión tan sencilla como mentir o decir la realidad puede tener consecuencias mayores en toda la onda, en toda la estructura de cómo se va desarrollando la historia. Una acción tan sencilla como ayudar a alguien o darle la espalda puede tener consecuencias que tú ni siquiera puedes imaginar. Eso es el hecho de que seas libre, que eres un ser que puede impactar la realidad y la puede transformar. Es una potencia sin límites y una soledad absoluta y una responsabilidad enorme. Pero hasta que no te des cuenta de que esa es la estructura de la realidad y que todas tus acciones la impactan para bien o para mal, vas a ser un pobre esclavo de la mediocridad de tus circunstancias, de la ideología del siglo, y vas a morir sin haber hecho realmente nada de manera consciente, sin haber realmente podido
ser el héroe no nada más de tu historia, sino de toda la gente que está a tu alrededor. Entregar tu vida te va a hacer salvarla y el intentar conservarla te va a hacer perderla. Esa es la estructura de la realidad.